recuerdo de mis días en la Guardia Nacional permanece vivo en mí. No solo por los peligros propios del trabajo, sino también por lo que encontré en Michoacán. Aquello que empezó como una misión rutinaria para controlar el tráfico de drogas, terminó convirtiéndose en una pesadilla que jamás voy a olvidar. Mi unidad fue enviada a las costas de Michoacán, una región hermosa pero atormentada por los cárteles. Había escuchado historias sobre rituales y cultos, pero los atribuía a leyendas urbanas. Craso error de mi parte. Todo comenzó cuando una anciana del pueblo cercano a nuestro campamento se acercó a mí una tarde. Tenía un rostro curtido por el sol y arrugado por la preocupación. Ella me entregó un amuleto de plata que mostraba una figura grotesca. «Protégete», murmuró. «Ellos saben que estás aquí». Pensé que era una superstición local y no de mayor importancia. Pero esa noche, durante una patrulla, escuché susurros en la oscuridad. Voces que llamaban mi nombre. Mis compañeros no escucharon nada. Creyeron que estaba cansado o estaba estresado por la situación. Unos días después, mientras investigábamos un cargamento sospechoso en una cabaña abandonada, descubrí algo perturbador. Había símbolos extraños pintados en las paredes, y en el centro de la habitación había un altar manchado con sangre. Lo que me heló la sangre fue encontrar fotografías de varios miembros de mi unidad, incluyéndome, colocadas alrededor de aquel altar satánico. Las investigaciones nos llevaron a descubrir que el cártel local no estaba solo involucrado en el tráfico de drogas, sino que también tenía nexos con un culto satánico que practicaba sacrificios humanos. Se creía que estos rituales les otorgaban protección y poder sobre sus enemigos. Un lugareño llamado Juan nos contó sobre los guardianes del diablo, hombres que habían vendido su alma para obtener un poder inimaginable. Se decía que podían entrar en tus sueños y torcer tu mente. Juan decía que el amuleto que la anciana me había dado era la única protección que existía contra ellos. Una noche, después de un día agotador, tuve un sueño lúcido. Estaba en una playa bajo la luna llena, y del mar emergieron figuras encapuchadas con túnicas negras. Me rodearon, susurrando promesas de poder y eternidad. Cuando uno de ellos levantó su capucha, su rostro era el mío, pero sus ojos eran completamente negros. Desperté bañado en sudor, pero algo había cambiado. Podía sentir una presencia constante, como si alguien o algo me observara en todo momento. Mis compañeros comenzaron a notar un comportamiento errático en mí. Me saltaba la comida, y a veces me encontraban murmurando en un idioma que ninguno de nosotros conocía. La situación empeoró cuando uno de nuestros hombres, Rodríguez, desapareció. Lo encontramos al día siguiente atado a un árbol, con los mismos símbolos del culto grabados en su piel. Él estaba vivo, pero se encontraba en un estado catatónico. Con la desaparición de Rodríguez, sentimos la urgencia de actuar. Decidimos infiltrarnos en el campamento donde sospechábamos que se llevaban a cabo los rituales del culto. Queríamos entender el alcance real de esta locura y ponerle fin. Mi amuleto, ahora siempre colgando de mi cuello, me daba una sensación de seguridad, pero la tensión en el aire era palpable. Nos acercamos al campamento bajo la cobertura de la noche. La luna llena iluminaba el claro en el bosque donde se encontraba el culto. Podíamos escuchar cantos y tambores y ver a varias personas danzando alrededor de un gran fuego. Pero lo que más llamó nuestra atención fue un gran pozo en el centro del campamento, del cual emanaba una especie de humo oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Nos dividimos en pequeños grupos para acercarnos sigilosamente. La idea era rodearlo y cortar cualquier ruta de posible escape. Me tocó acercarme al pozo. Con cada paso, una sensación de frío intenso y desesperación se apoderaba de mí.
Los cantos se intensificaban a medida que me acercaba, y pude distinguir una figura principal, vestida con una túnica más elaborada que las demás, sosteniendo un cuchillo ritual en lo alto y dirigiendo el ritual. De repente todo se volvió caótico. Un grito desgarrador rompió el aire, y al levantar la vista vi a Rodríguez, todavía en un estado catatónico, siendo arrastrado hacia el pozo por dos cultistas. Mis instintos se apoderaron de mí y sin pensar disparé contra los que lo sostenían. La confrontación había comenzado. Balas volaban por todos lados y el claro se llenó de gritos de terror y dolor. En medio del caos, el líder del culto, el guardián del diablo, fijó su mirada en mí. Sus ojos profundos y oscuros parecían querer arrastrarme hacia una abismal oscuridad. Avanzó hacia mí con el cuchillo ritual en alto, y en un momento de claridad recordé las palabras de la anciana y sujeté firmemente el amuleto. El guardián se detuvo en seco, su mirada llena de rabia y frustración. Utilicé ese momento de distracción para cargar contra él, intentando alejarlo del pozo y de Rodríguez, quien yacía en el suelo temblando y murmurando incoherencias. A lo lejos, podía ver a mis compañeros luchando ferozmente contra los miembros del culto, y aunque éramos superados en número, nuestra formación militar nos daba una ventaja táctica. Pero pronto me di cuenta de que esta no era una batalla común. Algunos de los cultistas parecían poseer una fuerza sobrenatural y no eran afectados por las heridas de bala como un ser humano normal. Mi lucha con el guardián del diablo se tornó más intensa. Cada vez que intentaba golpearlo o dispararle, él esquivaba con una agilidad sorprendente. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un grito lleno de furia resonó por todo el claro. Era Juan, el lugareño que nos había hablado de los guardianes del diablo. Con un machete en mano se abalanzó contra el guardián, logrando herirlo en el brazo. El guardián gritó de dolor y por primera vez vi miedo en sus ojos. Utilicé ese momento para arrastrar a Rodríguez lejos del pozo y del peligro inminente. Con el líder herido, los otros cultistas comenzaron a retroceder, pero no sin antes lanzar una advertencia. El pozo siempre estará aquí y siempre volveremos. Con el amanecer, el campamento del culto quedó en ruinas, y muchos de sus miembros yacían muertos o heridos. Pero la amenaza no había desaparecido del todo. El pozo seguía allí, y podíamos sentir su malévola presencia. Juan nos explicó que para cerrar el pozo debíamos realizar un ritual de purificación, y aunque éramos escépticos, sabíamos que teníamos que intentarlo. Preparamos todo para el ritual esa misma noche, sin saber que sería solo el comienzo de una lucha aún mayor contra las fuerzas oscuras que habían sido liberadas. Preparamos el ritual conforme a las indicaciones de Juan. En el centro del claro, rodeando el pozo, colocamos velas blancas en un círculo perfecto. Cada una a pocos pasos de la siguiente. Juan trajo consigo un viejo libro cubierto en cuero, con páginas amarillentas y gastadas por el tiempo. Susurros y voces llenaron el aire a medida que se abría el libro, como si las almas atrapadas en el pozo estuvieran tratando de comunicarse. Este libro ha pasado por generaciones en mi familia, explicó Juan. Es una guía para lidiar con las fuerzas oscuras que habitan esta tierra. Nos pidió que formáramos un círculo alrededor del pozo, tomáramos nuestras manos. El amuleto que llevaba colgando de mi cuello comenzó a brillar con una luz tenue, y sentí una corriente de energía recorrerme. Juan comenzó a cantar en un idioma que jamás había escuchado, un dialecto antiguo y melódico. A medida que el canto se intensificaba, el humo oscuro que emanaba del pozo se agitaba y retorcía en el aire, formando figuras y rostros de desesperación. De repente, del pozo surgieron manos y brazos esqueléticos, intentando agarrarnos. Rodríguez, aún debilitado, gritó y cayó al suelo, y las manos intentaron arrastrarlo hacia el pozo. Luchamos contra ellas disparándole, cortándolas, pero parecían interminables.
Justo cuando la situación parecía desesperada, el amuleto que llevaba al cuello liberó un destello de luz brillante, iluminando todo el claro. Las manos y brazos retrocedieron y una voz profunda y gutural surgió del pozo. No pueden detenernos, este es nuestro dominio. No dejaremos que consumas más almas, gritó Juan, elevando el libro al cielo. Una lluvia de estrellas comenzó a caer, iluminando cada rincón del claro y purificando el aire. Una por una, las almas atrapadas en el pozo comenzaron a liberarse, elevándose hacia el cielo en destellos luminosos. Con un grito final, la entidad oscura dentro del pozo fue empujada hacia abajo, y el pozo comenzó a cerrarse por sí solo, sellando el mal en su interior. Este mal ha sido contenido, pero la tierra recordará, murmuró Juan. El amuleto alrededor de mi cuello todavía brillaba con un resplandor suave, una señal de que el mal no había sido erradicado completamente, solo reprimido. Al regresar a nuestro campamento, decidimos informar a nuestros superiores sobre lo que había sucedido. Pensábamos que nos comprenderían y nos ayudarían a asegurarnos de que el área se mantuviera segura y monitoreada. Estábamos completamente equivocados. Cuando detallamos los eventos, nos miraron con escepticismo y condena. Nos ordenaron no hablar de esto con nadie, argumentando que crearía pánico y dañaría la reputación del país. En lugar de recibir apoyo, nos encontramos con un muro de silencio. Para nuestra sorpresa, poco después, un comunicado oficial se emitió en el que se describía nuestra misión como una operación exitosa contra el narcotráfico en la región. No se hizo mención alguna a los rituales satánicos, al pozo, ni al culto que casi devora almas. Juan, quien esperaba que la verdad saliera a la luz para que la comunidad pudiera sanar y entender, se sintió traicionado. Se retiró a las montañas, llevándose consigo su libro y la promesa de seguir protegiendo la tierra de su familia. Mientras nos desplazábamos a nuestra siguiente misión, no podía dejar de pensar en lo que habíamos vivido y cómo, a pesar de nuestro valor y sacrificio, éramos silenciados por aquellos que supuestamente deberían de proteger a la gente. La triste verdad es que a veces las autoridades prefieren cubrir lo desconocido y lo aterrador. Incluso cuando está claro que esas fuerzas oscuras nunca dejan de acechar esperando el momento adecuado para hacer surgir. Y mientras el mundo seguía